Amoroso Padre Celestial, estamos delante de ti agradecidos por una semana más de vida y de salud que nos has dado y por la oportunidad que nuevamente nos das esta noche para reunirnos alrededor de tu palabra, hermanos en corazón y hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, para que esta noche, al estudiar tu palabra juntos, esa fe crezca todavía aún más en nosotros y tú puedas nacer en nuestros corazones y madurar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, comencemos con los versículos de memoria que vamos a repasar. Juan 15:5. ¿Cómo comienza? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos o las ramas, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él. Recuerden que eso tiene que ser doble la comunicación, ¿verdad? Él en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Luego en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 5, versículo 30, Jesús habla y nos da a conocer que por ser hecho igual a nosotros, en nuestra propia semejanza, también Él estaba en el mismo escalón que nosotros. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús en Juan 5:30. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y luego en el capítulo 2 del libro que estamos estudiando, escogimos Romanos 5:20 y habla de la ley y de la gracia y del pecado. ¿Y la ley entró para qué? Para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hemos dicho ya también al principio de este capítulo que aunque a primera vista pareciera que la ley entró solo con el propósito de que el pecado abundase. Bueno, sabemos que no es que traía más pecado, sino que nos hace ver nuestra situación correcta y la cantidad de pecado que tenemos sin darnos ni cuenta. Entonces, no solamente entró para eso, la razón principal era para que a nosotros darnos cuenta de lo pecaminosos, lo inmorales, lo lejos del estándar de Dios estamos, entonces pudiéramos apreciar la gracia, porque dice, cuando el pecado abundó, cuando nos dimos cuenta de todo el pecado que teníamos, entonces pudimos apreciar cómo la gracia no solamente abundaba, sino superabundaba, sobreabundaba. Entonces dejaremos el de Filipenses 2, 5 al 8 para un poquito más tarde. Dentro de un ratito llegamos allá. La semana pasada habíamos estado estudiando el capítulo 3, se titula El regalo en Jesucristo, y habíamos llegado hasta la página 43. Así que vamos allá vamos a comenzar esta noche, pero vamos a comenzar refiriéndonos a lo que se estudió en la página 42. Allí se citó el versículo de Oseas 6, 1 a 3. Lo voy a leer de allí, donde está, en el capítulo. Si ustedes no tienen el capítulo, búsquenlo en la Biblia. Está en Oseas, capítulo 6, eso es el Antiguo Testamento. Oseas está enseguida después de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3. Y dice así: venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Viviremos delante de él. Qué preciosa promesa que está allí, que lo que él va a hacer en nosotros, el vendaje, la curación, la vida que nos va a dar, nos va a permitir, nos va a calificar para que podamos vivir delante de él. Sigamos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra. Allí pues se ve la conexión que hay entre esto y la promesa
del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a esto, ya habíamos llegado al punto donde analizábamos la parte de resucitará. Dice que Él nos resucitará al tercer día. La forma en que está escrito tiene un verbo en el tiempo futuro. Nos resucitará al tercer día. Pero cuando vamos a la página 43, que nos lleva a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, Efesios 2, 4 al 6, allí nos confirma que no es algo en el futuro. Es más, esa resurrección ya ocurrió, Él ya la hizo, ya nos resucitó. La resurrección no es en el futuro, esa resurrección, sino ahora, es actualmente hoy. Es más, sucedió ya muchos años antes de que nosotros existiéramos. Entonces vamos a leer Efesios 2, 4 al 6, para ver cómo se ha cumplido ya esa promesa. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecado, aún antes de nacer. Sí, porque nuestra condición humana, desde Adán para adelante, es exactamente esto. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Así que estábamos muertos, ya teníamos esa sentencia encima. Muertos en pecado, ¿qué hizo Él? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjese que allí Él dice que Él juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Y cuándo resucitó Cristo? ¿Ayer? ¿El año pasado? Hace más de 2000 años. Ya para entonces el Señor tenía para nosotros la respuesta a la sentencia de muerte que teníamos antes de nosotros nacer. Como Él sabía que esa sentencia estaba colgando sobre nuestra cabeza, dijo, no se preocupen, para cuando ustedes nazcan allá en el siglo 20 o 21, en el siglo que vayan a nacer, ya yo les tengo la resurrección de esa muerte, esa pena de muerte que ustedes llevan encima. Leo entonces el párrafo enseguida después. Dice, puede que te digas a ti mismo, estoy pasando un tiempo muy difícil en este momento, pero sé que el Señor me levantará. Sé que lo hará al tercer día. Eso fue lo que leímos allá en Oseas, ¿verdad? Y aun cuando sea un símbolo figurativo, el Señor lo hará cuando el tiempo sea correcto. Sin embargo, aquí estamos leyendo que el Señor ya nos ha resucitado. Él nos resucitó junto con Cristo Jesús. ¿Y cuándo fue Cristo resucitado? Al tercer día, como dice allá en Oseas capítulo 6. Al tercer día, nosotros resucitamos cuando Cristo resucitó. Así que cuando nos sintamos tristes y decaídos y estemos pensando que tenemos que esperar a que Dios nos levante al tercer día, amigo, hermano, permite que vuestra fe atraviese esa nube de incredulidad. Él ya nos resucitó. Él ya te levantó. Así que no te la pases lamentando todo el día. Él ya lo hizo. Solamente créelo. Pero tenemos nuevamente la frase en Cristo Jesús. Allí dice que Él nos, juntamente con Cristo, en Cristo lo ha hecho, ¿verdad? Nos ha llevado a sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya habíamos también considerado esta frase. Hemos visto varias facetas de ella. Aquí hay otra. Pero tenemos nuevamente la frase en Cristo Jesús. En estos versículos tenemos una clave para entender su significado. Cuando Jesús fue resucitado, nosotros fuimos resucitados. Pero, ¿por qué Jesús necesita resucitar? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú tuviste que morir? Romanos 7:24, y hemos estado estudiando las últimas semanas mucho en cuanto a Romanos 7:4. Y allá dice
miserable hombre de mí, 7:24, perdón. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién es el que habla allí? Bueno, Pablo, él lo escribió, pero está hablando de la situación de cada ser humano. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sigo leyendo. ¿Acaso no fue esta la razón de tu muerte? La ley vino, el pecado revivió, nos dimos cuenta de la cantidad de pecado que teníamos y dice el apóstol Pablo, y yo morí. Descubrimos lo que realmente éramos. Jesús también murió a causa del cuerpo de esta muerte. Ahora vamos a ir a Filipenses 2, 6 al 8. Pero como ya sabemos Filipenses 2, 5, entonces vamos a repetirlo. Como dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, cuando dice haya, ¿qué quiere decir ese haya? Haya, pues, quiere decir que hemos permitido, porque para que haya la mente de Cristo en nosotros, para que exista en nosotros, no viene de nosotros. Tiene que venir de Dios. Y Él solamente nos la puede dar cuando se lo permitimos. Él quisiera poder dárnosla sin nuestro permiso, pero Él no nos puede forzar, no nos puede obligar. Así que cuando decimos haya es porque le hemos permitido a Dios que ponga esa mente de Cristo en nosotros. El número 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no usurpó el poder. Él no hizo lo que Lucifer quería hacer, robarse el poder, quitarle la autoridad a Dios. No, Cristo era Dios, es Dios, será Dios para siempre. Versículo 7. ¿Qué fue lo que hizo? Aunque no había usurpado esa posición. Sin embargo, dice en el 7, se anonadó a sí mismo. Anonadarse quiere decir despojarse, aniquilarse, dejar a un lado todas esas conveniencias y la naturaleza divina. Se anonadó a sí mismo, tomando forma de rey, de príncipe, no, de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y notan allí los colores que pusimos en esas palabras para denotar los diferentes niveles a los cuales Cristo se expuso y bajó y bajó y bajó para poder alcanzarnos a nosotros. Se anonadó, ese es 1. Se hizo forma de siervo, 2. Se hizo semejante a los hombres, 3. Y hallado en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Muerte de cruz. Vamos a repetirlo una vez más usando el siguiente diagrama. Entonces, comenzamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién? Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Entonces aquí viene el otro. Sino que, sin embargo, se anonadó a sí mismo, hecho forma de siervo, hecho en forma de hombre. Y hallado en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí están los 7 pasos hacia abajo, los escalones que tomó, los peldaños que bajó desde su realeza como Dios para llegar a ser igual a nosotros y poder alcanzarnos hasta lo más profundo. Les animo a que sigan estudiándolo, sigan memorizándoselo y a medida que lo van diciendo, pónganle cuidado a lo que cada una de esas cosas quiere decir. Muy importante. Permítanme aquí un segundo. Quiero, sí, ahora sí, y el otro, acá dónde está. Ok, muy bien. Entonces ahora volvamos nuevamente al libro, este no es el que quiero.
Ya va un segundo, por favor, que esto se me está atravesando aquí. Muy bien. Entonces, ahora sí, volviendo al libro, entonces, vemos que allí está Filipenses 2, 6 al 8. Y aquí vamos a elegir las escrituras con las que estamos muy familiarizados y nosotros más porque nos las estamos memorizando, ¿verdad? Siempre podemos aprender más de la palabra de Dios. Hablando de Cristo, ya dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, etcétera. Ya lo leímos. Siguiendo ahora el siguiente párrafo, dice, Cristo murió porque participó del cuerpo de esta muerte. En la Revised Standard Version o la versión revisada por sus siglas en inglés RSV, dice, se vació a sí mismo y fue hecho como hombre. Y en la versión francesa actual dice, él se aniquiló a sí mismo y fue hecho hombre. Hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa la palabra hecho? ¿De dónde se origina? ¿De dónde viene esa palabra? Viene de la palabra hacer, del verbo hacer. Y ese verbo significa hacer ¿qué? En este caso, crear. Cristo se aniquiló a sí mismo como Dios y fue ¿qué? Fue creado a semejanza de nosotros, los hombres, a semejanza de los hombres que mueren a causa del pecado. Vamos a hacer un estudio ahora en cuanto a la naturaleza de Cristo. Vamos a dejar el libro un momento al lado y vamos a comenzar en la Biblia yendo al libro de Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Está más cerca de Apocalipsis que de Mateo. Así que vayan despacito, comiencen por Apocalipsis si no saben cómo llegar y váyanse despacito de para atrás. Hebreos, vamos a ir al capítulo 1. Allí está también, Janet lo ha puesto en la charla, así que lo pueden leer de allí también. ¿Ok? Entonces, Hebreos capítulo 1, comienzo a leer desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Versículo 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Aquí se habla de Cristo como el Hijo. Esto no quiere decir en ninguna manera de que Cristo no es Dios, o que Cristo no vino desde la eternidad, o que Cristo tuvo un comienzo después de Dios. No, la divinidad completa, lo que llamamos la deidad, esos tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios y han existido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No tienen principio ni tienen fin. Cristo, por eso se despojó del hecho de que él era eterno y iba a ser eterno hasta el final y tomó la forma nuestra, se despojó de su divinidad, se aniquiló, se vació de sí mismo. Y eso es lo que vemos allí en lo que está descrito. Cristo, es más, allí se describe como el miembro de la deidad que hizo, que creó el universo. Ah, pero no solamente lo creó, hermanos. No solamente lo creó. Él no lo creó y luego se fue y dijo, bueno, me voy a otra cosa ahora y ellos que se la entiendan allá. No, porque allí dice que no solamente lo creó, sino que él sostiene, sustenta
todas las cosas con la palabra de su potencia. Esto se refiere no solamente a los mundos y a los universos y a los planetas y todo aquello. Eso también, claro que sí. Pero también va a las cosas mínimas, a las cosas de tamaño de átomos, nuestras células. Esas cosas tan complejas, pero tan pequeñísimas, esas también las sustenta Dios. Si no fuera porque Cristo sostuviera nuestra vida, ¿estaríamos respirando? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer para que el corazón se mueva y haga los latidos que tiene que hacer? Nosotros no hacemos ningún esfuerzo. Ya eso está en nuestro cerebro y el cerebro se lo manda a decir al corazón y el corazón late. ¿Quién sostiene todas esas esos funcionamientos? Lo sostiene Cristo. Vamos a ver también lo que dice en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Echen de para atrás hacia Génesis y van a encontrar, no vayan muy rápido porque Colosenses está cerca de Hebreos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a ir a versículo 13. Colosenses 1:13 y luego vamos a leer el 16 y el 17 también. El 13 dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En el 17 dice, porque por él, por el Hijo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y luego en el 17 le pone la tapa. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Ahí está quién es Cristo. Quién era Cristo antes de hacerse humano. Quién era Cristo antes de que se despojara de sí mismo por amor a los seres humanos que estaban en problema y en problema mortal. Ese es Cristo, el creador, el sostenedor de todo y el que existía antes de todas las cosas y por el medio del cual todas las cosas subsisten. Además de esto, quiero entonces ahora que vayamos al libro de Juan. Sigan echando para atrás hacia Génesis. Está en el Nuevo Testamento todavía, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 1. Allí también vamos a ver lo que el apóstol Juan dice en cuanto a la naturaleza de Cristo. ¿Quién era Cristo antes de que llegara a ser como nosotros? En la naturaleza de Cristo antes de ser humano. Capítulo 1 de Juan. Vamos a leer versículos 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Era Dios. Si no tuviéramos ningún otro versículo sino Juan, capítulo 1, versículo 1, sabríamos concienzuda y certeramente de que Cristo es Dios y fue Dios desde el principio, desde antes que todas las cosas existieran, sin principio y sin fin. Él es Dios. Sigamos leyendo, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él. Ahí está otra vez lo que leímos en Hebreos y lo que leímos en Colosenses. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso nos crió, porque él tenía vida en sí mismo para dar. Y si vamos al versículo 14, allí se nos declara fácilmente de quién está hablando cuando dice el verbo. ¿Quién es ese verbo? Bueno, el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo estaba en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
y es Dios y será Dios para siempre. Un lugar más, y aquí vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. De allá comenzamos en el capítulo 1, ahora vamos a ir al capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ya saben cómo llegar allá porque ya estuvieron allá. Espero que hayan guardado el mapa para saber regresar. ¿Ok? Hebreos capítulo 2. Vamos a leer versículos 6 y 7. En Hebreos 1 vimos cómo era Dios, cómo había creado, cómo era el que sostiene, y Dios ha hablado, le habló a los padres en la antigüedad por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Eso leímos todo allí en Hebreos 1. Ahora en Hebreos 2, versículos 6 y 7, quiero enfatizar una cosa más. Cuando leímos en Hebreos 1, versículo 4, dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. Así que tenemos aquí como un orden de importancia, un orden de géneros, en el cual está Dios, luego los ángeles y luego en tercer plana el hombre, ¿verdad? Entonces, Cristo está por encima de los ángeles, ¿verdad? De acuerdo con Hebreos 1:4 dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. Muy bien. En el capítulo 2, versículo 6 dice, testificó empero en un cierto lugar diciendo. Ahora, las palabras que vienen van a ser una cita. Está el autor de Hebreos, que es Pablo, está citando a Salmos. En los Salmos, el capítulo 8, versículos 4 a 6, allí están las palabras que vamos a leer ahorita en Hebreos. Pablo sabía muy bien su Biblia, sus escrituras del Antiguo Testamento, y aquí las está citando. Y entonces vamos a ver qué dice. Dice, testificó en un cierto lugar, ya nosotros sabemos cuál lugar, en los Salmos, diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que lo visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Coronástelo de gloria y de honra y pusístele sobre todas las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Aquí tenemos la confirmación otra vez. Dios, ángeles, hombre. Dios primero, segundo, ángeles, hombre tercero. En orden de importancia, de género, de creación. Dios el que crea, los ángeles y luego los hombres. Cristo por encima de los ángeles porque Él es Dios. El hombre más bajo que los ángeles porque somos hombres, somos humanos. Pero ahora entonces vamos al capítulo en que estamos leyendo, y los que no tienen el capítulo impreso del libro que estamos estudiando pueden seguir leyendo ahora porque esto viene de Hebreos capítulo 2, vamos al versículo 9, vamos a leer desde el 9 hasta el 18. Aquí vamos a ver cómo, estudiando de la gracia abundante de Dios, ¿qué tiene esto que ver con Cristo? ¿Y qué tiene que ver con Cristo en forma de hombre o en forma de Dios? ¿Cuál es su naturaleza y qué tan importante es? Entonces dice en Hebreos 2:9, pero vemos a Jesús, pero quiere decir que esto es contrario a lo que ya se ha hablado, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho, ¿qué? Un poco menor que los ángeles. ¿Quiénes son los que son menores que los ángeles? ¿No somos nosotros, los humanos? Cristo, que era mayor que los ángeles, ahora lo vemos aquí, pero lo vemos hecho que menor que los ángeles, igual a usted y a mí. Espero que esa verdad, ese concepto esté entrando en nuestras mentes muy claramente. Un poco menor que los ángeles, ¿para qué? Para el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por él mismo, no porque él no tenía pecado, para él no había paga del pecado porque él no había pecado, pero por nosotros, para que gustase la muerte por todos, porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, ahí está otra vez, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, pónganle cuidado a esto, porque el que santifica, ese es Cristo, ¿verdad? Él es el que santifica. Porque el que santifica y los que son santificados, ¿quiénes son santificados? Nosotros. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Quiere decir que son uno. No es que Cristo está separado de nosotros. No es que Cristo no es como nosotros. De los dos, tanto el que santifica como los que son santificados, son de uno. Eso no es todo. Aquí leyendo del libro que estamos estudiando, dice, amigos, ¿son ustedes creados? ¿Han sido hechos? ¿Dónde fue el primer uso de la palabra hacer en la Biblia? En Génesis 1:26 leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen. En Mensajes Selectos, volumen 3, página 145, Elena White escribe de Cristo. Su naturaleza humana era creada, idéntica a la nuestra. Ahora vamos a regresar otra vez a Hebreos, porque no hemos terminado de leer, ¿verdad? Dijimos de 9 al 17. Ok, vamos ahora a seguir. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez dice, yo en él pondré mi confianza. Y otra vez aquí, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Tengan la bondad de permitir que el Espíritu Santo entre de una manera muy especial en este momento a sus mentes. Porque de lo que vamos a tratar ahora, si estuviéramos como Moisés enfrente de la zarza que ardía, oiríamos la voz de Dios diciendo, quita las sandalias porque el lugar donde estás, tierra santa es. Estamos en terreno santo. Seguimos leyendo. Así que, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son hechos de carne y sangre? Espero que todos levanten la mano, ¿verdad? Somos de carne y sangre. Y yo digo, bastante huesos también, ¿verdad? Somos de carne y sangre. Y dice, así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, y de eso es que somos. Luego dice, él, Jesús, también participó de lo mismo. De lo mismo. Ahora, no solamente estamos viendo la parte de la naturaleza divina de Cristo, sino también vamos a ver por qué razón es que hay tanta gente, tantos cristianos que todavía no entienden esto. Tantos cristianos no solamente que no entienden, pero hay algunos también que aunque lo hayan entendido o lo hayan estudiado, lo han rechazado y dicen, no, eso no puede ser. Y leen palabras como las que acabamos de leer, donde dice que él también participó de lo mismo y salen diciendo, no, él no es lo mismo que los humanos. ¿Cómo es posible? ¿De qué otra manera lo iba a decir la palabra entonces? Pero mire lo que hay allí, lo que quiero decirles. Hay alguien que tiene una agenda, un programa, un plan secreto, porque no le conviene que los cristianos ni ninguna otra persona entienda esta parte, porque cuando esta parte se entiende, esa persona que tiene ese plan secreto pierde y pierde mucho. Estoy hablando simplemente de Satanás. Satanás es precisamente el que se está interponiendo para que no creamos, no sepamos, no pongamos atención, no aceptemos esta verdad tan profunda. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ahí está. Aquí vamos a ver la agenda de Satanás. Dice, y vuelvo a leer el 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Aquí viene la agenda. Para destruir
por medio de la muerte al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? El diablo. ¿Ustedes creen que el diablo está muy contento de que todos los humanos, o al menos los cristianos, se enteren y crean y reciban con gozo la verdad de que Jesús vino a destruir el imperio de Satanás? No, él es el primero que va a tratar por todos los medios de tapar esa verdad, de no permitir que salga. Y si sale, de salir con un poco de mentiras y falsedades para que nadie vaya a querer entender eso o quiera estudiarlo. No, eso no hay que estudiarlo, eso hay que dejarlo allá quieto. Eso no lo podemos ver, eso no es para nosotros. No es para nosotros, sino es para nosotros porque lo pusieron en la Biblia. Porque el apóstol Pablo habló tan escuetamente, él no estaba escribiendo allá a escondidas, mire, les voy a mandar decir esto, pero no le digan a nadie. No, él dice, hermanos, para esto vino él, siendo carne y sangre como usted y yo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Qué más? Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Les pregunto nuevamente, ¿ustedes creen que Satanás quiere que nosotros nos enteremos de que porque Cristo vino en carne y sangre como la tuya y la mía, él tiene entonces la potestad y ya nos liberó del temor de la muerte y de ese imperio y esa esclavitud en que nos tenía Satanás? No, Satanás no quiere eso. Satanás quiere que esto se quede calladito. Y aunque ya somos liberados, si no lo sabemos, vamos a seguir de esclavos. Les voy a contar algo aquí. Marquen allí donde estamos, porque quiero hacerles contarles esta historia. Aquí en los Estados Unidos existe lo que se llama el día de Juneteenth. Juneteenth. Juneteenth se refiere al mes de junio, June, y teen porque es un día en junio. Ese día de Juneteenth se celebra el hecho de que en el año 1865, junio 19, June 19, por eso se dice Juneteenth, en el año 1865, los esclavos de la ciudad de Galveston, en Texas, se enteraron 2 años y medio después de que Abraham Lincoln había dado el decreto de proclamación de la liberación de los esclavos. Por 2 años y medio, desde 1863, los esclavos en Texas siguieron siendo esclavos por 2 años y medio más sin saber que se había dado la proclamación. Allí estaban viviendo la vida de esclavos, sirviendo como esclavos, siendo tratados como esclavos, porque no sabían que habían sido liberados. Hermanos y amigos, no permitamos que habiendo sido liberados por un precio tan grande como el de la vida de Cristo, nuestro Señor, que vino a ser igual a nosotros para que nosotros pudiéramos ser liberados, que ahora nosotros simplemente nos tapemos los oídos y digamos, yo no quiero escuchar eso. No, yo no. Lo cual quiere decir también que no vamos a usar la excusa de que cuando cometemos un error y hacemos una decisión errada, entonces decimos, ay, pero es que como yo soy humana y los humanos pecan y yo no me puedo deshacer de eso. No, esa excusa ya salió. Esa excusa ya se destapó, esa excusa ya no vale. ¿Por qué? Porque Cristo vino en carne y sangre humana. ¿Para qué? Para liberar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, sigue diciendo en Hebreos, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino tomó la de la simiente de Abraham. Vamos a hablar de eso también un poquito. No tomó la simiente de Adán, tomó la simiente de Abraham. No tomó la simiente de los ángeles, tomó la simiente de Abraham. ¿Por qué no tomó la simiente de los ángeles? ¿Hubiera podido venir él como un ángel? Claro que sí, hubiera podido venir.
usted y yo no hubiéramos sabido la diferencia. Ah, pero ¿quién hubiera sabido la diferencia? Satanás hubiera sabido la diferencia. ¿Él conoce a los ángeles? Oh, claro que sí, él es un ángel, ¿verdad? No es un ángel bueno, fue un ángel echado del cielo. Él es un ángel malo, pero él conoce la diferencia entre ángeles y humanos. Y él hubiera sido el primero que hubiera dicho, tú no puedes venir aquí a presentarte como ángel para ayudar a estos pobres miserables que no saben más que pecar. Si él hubiera venido así, Satanás hubiera reclamado, número uno. Número dos, si hubiera venido como ángel, ¿de qué nos hubiera ayudado a nosotros? Satanás también le hubiera podido decir, sí, tú vienes aquí como ángel, pero te estás presentando a ellos como que si viniste a ayudarlos a ellos. ¿Te fijas? Lo que yo he dicho desde el principio, mis acusaciones contra ti son ciertas. Tú no eres digno de confianza. Tú no estás buscando lo mejor para ellos. Tú estás tratando de engañarlos. Así como le dije yo a Adán y a Eva, sabe Dios que el día que comieres de esta fruta, vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Esa es la acusación que él ha tenido contra Dios desde entonces. Tú no eres digno de confianza. Tú estás tratando de meterle un truco a estos humanos, hacerles creer una cosa cuando que tú eres otra. Aquí dice claritamente, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. ¿Y cuánto tiempo después de que Adán fue creado, vino Abraham al cuadro, a la escena? No fueron ni 1, ni 2 años, ni 3, fueron miles, fueron como 1500, 1800, 1700 por allí. ¿Por qué no tomó la naturaleza de Adán, sino que tomó la de la simiente de Abraham? Abraham ya tenía muchos años más de herencia, de genética, de abuelos y tatarabuelos y supertarabuelos, y etcétera, etcétera. Tenía más pecado, más degeneración en sus genes y en sus hábitos y en sus tendencias. Esa fue la que tomó Jesús, la de Abraham, porque estaba tan cerca como la de nosotros, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Satanás no quiere que sepamos que él vino a destruir al que tiene el imperio de la muerte. Satanás no quiere que creamos que él vino a librarnos del temor de aquel que nos tiene esclavos por el temor. Satanás no quiere que sepamos que él vino para expiar los pecados del pueblo. Y yendo otra vez al libro de Hebreos, que ya ustedes están allá, entonces vamos a leer el versículo 18, que no está impreso en el capítulo. En el versículo 18 ahí está una razón más por la cual el enemigo, Satanás, no quiere que comprendamos lo cerca a nosotros, lo igual a nosotros que es Cristo. Hebreos 2:18 dice, porque en el hecho de que él mismo ha sufrido siendo tentado, él es capaz, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Creemos nosotros que Satanás quiere que nosotros sepamos que tenemos un seguro socorro, un auxilio en el tiempo de la tentación? No, él quiere que nosotros estemos aislados y que si no estamos aislados, porque no estamos, porque Dios está con nosotros, entonces él quiere que pensemos que estamos aislados. Los leones no se tragan a la manada de cebras todas juntas. No, las persiguen y las persiguen hasta que los más viejitos o los más pequeñitos que no pueden caminar se quedan aislados. Entonces le caen encima y se los comen. Así es el enemigo nuestro, Satanás. Quiere aislarnos o hacernos creer que estamos solos, que no hay quien nos puede ayudar, porque con eso su plan va lo más de bien. Puede caernos y tomarnos como su presa. Creo que la hora nos ha llegado para terminar y entonces vamos a dejar el tema hasta aquí. Pero la próxima vez lo seguiremos, repasaremos, porque no sé si puede ser que para algunos este tema sea
no tan conocido o conocido por primera vez, y queremos estar seguros de que entendemos bien. Cuando la palabra dice, cuando en Mateo 1:23 dice, y llamará su nombre Jesús, está en el 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el 23 dice, y una virgen parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es Dios con nosotros, Cristo. Cristo, el Emanuel, del cual cantamos en la Navidad. Emanuel, Él es Dios con nosotros, no fuera de nosotros, separado de nosotros, alrededor de nosotros, por ahí más o menos en la misma vecindad. No, Dios con nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Vamos entonces a arrodillarnos para orar, para terminar nuestra sesión de esta noche. Oremos. Amoroso Padre Celestial, apenas comenzamos a entender la superficie, la concha, la cáscara de esto nomás, porque hay tanta profundidad. Este tema es tan precioso, tan profundo, tan importante, que vamos a pasar la eternidad estudiando y aprendiendo y llegando a profundidades aún más lejanas en entender el gran amor, lo que hiciste, de todo lo que te despojaste para ser como nosotros y alcanzarnos en el pecado en que estábamos. Gracias, Padre. Señor, te pedimos que esta verdad sea tan real, tan perfectamente entendida, que tu Espíritu Santo nos ayude a captarla también, que así cuando el enemigo quiera venir a decirnos, pero tú eres mi esclavo, tú no tienes salida, tú no puedes decir que no a la tentación, que podamos con toda certidumbre decirle, Cristo vino para liberarme del imperio de la muerte y del que tenía la muerte bajo su poder, es decir, Satanás, y con su ayuda yo soy libre, no me vas a tener en tu dominio nunca más. Amén. Gracias, Señor, porque ese es el secreto para la victoria que tú tuviste y la que tú tienes para nosotros también. En el nombre bendito de Cristo, nuestro hermano y Salvador.